Hola, espero estén muy bien. Soy Cecilia Garau y hoy vengo a conversar con ustedes un tema que considero importante dentro de la unidad de violencia, que es la cuestión de la violencia laboral. Es importante, pasamos gran parte del día en nuestro trabajo y la violencia en el trabajo tiene un impacto severo y bueno, me pareció importante compartir este espacio y algunas reflexiones y una nueva normativa que existe, pero se conoce poco, se aplica poco y me parece interesante como herramienta para difundir. Voy a compartirles pantalla para hacer un poco más amena la explicación. Bueno, el marco del curso autoasistido y violencia en el ámbito laboral. En primer lugar, y esto será motivo de otro módulo, es la cuestión de las desigualdades de género y las desigualdades entre mujeres y varones, sobre todo en el ámbito laboral, lo cual impide el desarrollo no solo de la persona, solo de las mujeres y de las diversidades y toda la problemática de género, sino impide la autonomía económica, el desarrollo, la salida de las situaciones de violencia y también la inclusión, la igualdad de género en el trabajo. Genera, por supuesto, mayores fuentes de ingreso, más trabajo y es un impacto positivo y beneficios para toda la sociedad, para las familias. Es importantísimo, es importantísima el cierre de estas brechas que son una forma de violencia y una forma de discriminación en el trabajo. Son una de las formas que asumen. Se dividen en cuatro metáforas: pisos pegajosos, que son los obstáculos para dejar el ámbito doméstico y acceder al empleo. Esto está claro, las tareas de cuidado, que en un 86% más o menos están desarrolladas por mujeres. Eh, el trabajo no remunerado, que es el trabajo que se hace al interior del hogar y que por estas cuestiones de prejuicios y estereotipos y roles asignados desempeñan mayoritariamente las mujeres, constituye el 16% casi del Producto Bruto Interno, si uno lo midiera o lo cuantificara. Ese sería el impacto económico de estas horas que nunca son remuneradas. Entonces, este trabajo doméstico no remunerado, este trabajo de cuidado, hace que, como son desempeñados la mayoría por mujeres, sea difícil salir de estas situaciones. Por eso lo llamamos pisos pegajosos. Las mujeres participan menos, o sea, esto es estadístico. En algún otro video vamos a ver bien las estadísticas. Las escaleras rotas es la interrupción de las trayectorias laborales por cuestiones en general asociadas a la maternidad. La mujer sale del trabajo después para reinsertarse o se reinserta a medio tiempo, y también la cantidad de hijos influye en el acceso al trabajo. El varón con más cantidad de hijos accede más al empleo, y las mujeres con más cantidad de hijos están menos empleadas. Luego, bueno, cuestiones como el cuidado, la maternidad, hacen que a veces los trabajos o las carreras se abandonen o se dejen. Las paredes de cristal es la concentración en escasos sectores de actividad. Hay sectores feminizados, la salud, la educación, y sectores más masculinizados, que son la mayoría, la industria. Entonces, ahí hay una brecha, ahí hay una desigualdad, porque justamente los sectores feminizados, que es el trabajo doméstico remunerado, la educación, la salud, eh, son trabajos que son los peores remunerados. Todo el mundo tecnológico y los sectores más productivos y con más potencial del desarrollo, que son la ciencia y la tecnología, tienen menor
participación de las mujeres. En las carreras lo mismo, en las carreras universitarias el 30% de las mujeres solamente participan en las carreras, estudian en las carreras de ciencias aplicadas y el resto en carreras asociadas a lo humanístico. Esto todo asociado a los roles y a la división sexual del trabajo. Por último, el famoso y más conocido techo de cristal, que son, es la dificultad de acceder de las mujeres, y por supuesto diversidades, ¿no?, a espacios de participación o espacios de decisión o jerárquico. Esto ocurre en el trabajo, ocurre en la política y ocurre en todos los sectores de actividad. El tema del poder, que está masculinizado, ¿no? Bueno, habiendo dicho todo esto, estas formas de discriminación, este panorama general, que no lo puedo avalar en estadísticas, si no el video sería muy largo, dicho esto, vamos a ver qué ocurre en la legislación argentina y cómo se protegen las situaciones de violencia, ¿no? O sea, asociadas con el tema del brecho, o sea, de las brechas. Esto es un círculo la desigualdad. La desigualdad hace que haya un desbalance, un desequilibrio de poder, esta cancha inclinada, este tablero inclinado, que hace que al tener más poder sea más factible o más propenso a las situaciones de violencia. Violencia, pobreza, es cíclica. Entonces, esta situación, este desequilibrio de fuerzas, este desequilibrio de poder, necesitó, por supuesto, en el marco de la violencia general, la laboral es solo una parte de las violencias de género. En el año 2009 se sancionó una ley, que es la ley 26485, contra todas las violencias. También en el video del marco normativo hacemos referencia a la Convención de Belém do Pará, en el ámbito interamericano, contra la violencia, dice contra las mujeres, pero bueno, la problemática es contra el género, ¿no?, y los géneros y las disidencias, y todo el ámbito de la diversidad. La ley 26485, que es la ley local que tenemos de protección contra las violencias. Una de ellas es la violencia laboral en un marco más general, ¿no?, de otras violencias. Habla de hostigamiento psicológico en forma sistemática, de aquella violencia que discrimina, que obstaculiza la estabilidad y que quebranta el derecho de igual remuneración por igual tarea. Las brechas de las que estábamos hablando antes, en la filmina anterior, daban cuenta de este tipo de discriminación. ¿Qué pasa con la violencia ejercida en los lugares de trabajo? Es una problemática que, por supuesto, hay bibliotecas completas y tratar de resumirlas en pocos minutos siempre es difícil, pero las violencias a veces son explícitas, son claras, son manifiestas, pero muchas otras veces las violencias están más ocultas, más escondidas y a veces muy naturalizadas. Entonces no nos damos cuenta de la violencia. Por supuesto que la violencia y el acoso en general son ejercidos en ámbitos privados, donde es muy difícil la prueba, donde también el objetivo es que la persona se la despida, ¿no?, o se sienta o se vaya de ese trabajo. Que es muy difícil de probar. Las denuncias no es que haya muchas denuncias falsas, es que es muy difícil que se pruebe, por eso se desestiman. Entonces hablamos de que se hizo una encuesta, la encuesta la hizo Nodos, ELA, dos consultoras muy grandes, esto fue en 2019, pero vale para el día de hoy, donde se le preguntaba a un grupo de personas, también de la diversidad. Esta encuesta tiene una sección especial para las diversidades, pero se le preguntaba si recibieron alguna vez bromas o comentarios sexistas o discriminatorios, machistas. La mayoría, el 43 más el 39, o sea, tenemos la gran mayoría, que está entre sí algunas veces o sí muchas veces, ¿no? La mayoría ha recibido bromas, comentarios, ¿no? Sabemos, la ropa, el cuerpo,
mujer que lava los platos, asociado está este tipo de bromas o chistes. En el otro gráfico tenemos que también justamente sobre los comentarios inadecuados sobre el cuerpo y la vestimenta, el 30% casi muchas veces y el 40%, o sea, da un 70% entre que muchas veces o algunas veces, ¿sí? Ahora, cuando se les pregunta a las personas si fueron víctimas de violencia laboral, a este mismo universo contesta en su 57% que no. Es decir, ni las bromas o los comentarios sexistas, machistas o discriminatorios, ni tampoco los comentarios inadecuados sobre el cuerpo y la vestimenta se perciben como violencia. Entonces, es necesario también trabajar sobre la percepción y lo que se entiende, no solo la persona, sino que también en una organización, que hay comportamientos adentro de una organización que debemos revisar o deben ser tenidos en cuenta justamente porque no se perciben como violentas, pero en definitiva incomodan, hacen daño, y generan toda una serie de cuestiones para atender, ¿no? Acá el cuadro más grande, las experiencias, el 57%, no se reconocen. ¿Por qué no denuncia? Porque tampoco se denuncia. Las denuncias muchas veces se desestiman. Miedo a perder el trabajo, temor a represalias, miedo a que no le crean, también otros motivos. A algunos le contó al compañero, el 28% no hizo nada. Vale también agregar que cuando se denuncia son escasas las organizaciones, cada vez son más, porque está este convenio del que entró en vigencia este convenio del que les quiero comentar, pero normalmente no se denuncia y las organizaciones no tienen instancias de solución de conflictos ni tienen protocolos u otros mecanismos para ver y revisar estas situaciones. Es más, muchas veces cuando la persona manifiesta, se queja, se toman represalias, con lo cual la situación realmente es una situación de encierro. La violencia tiene un precio, ¿sí? Y es carísima. Para la organización, el ausentismo, la rotación, la reducción de la productividad, la persona que está en violencia o los testigos o las personas que forman parte de ese equipo de trabajo donde alguien, uno o muchos son víctimas de la violencia, por supuesto que no se puede ser creativo, no se puede ser tan productivo como si uno tiene un clima de trabajo favorable. La organización corre un riesgo del daño a su reputación, a su imagen, a la competitividad, y ni hablar de la litigiosidad, los juicios, pagar indemnizaciones, etc. Pero si para la organización son caros estas consecuencias, también para la persona trabajadora lo son. Lo paga en su salud psicofísica. Esto está absolutamente comprobado, los daños que le causan a la persona y cómo la persona con el tiempo va cada vez agravando esos daños que primero en general son psíquicos, psicológicos y luego llegan hasta daños físicos, ¿no? O sea, úlceras estomacales, hay una cantidad de enfermedades producidas. En la familia también, hay una persona en la familia víctima de violencia. Muchas veces también hay que decir que los varones, sobre todo, muchas veces sienten en su masculinidad, lo que hablábamos en la unidad 1, dificultades o vergüenza de denunciar o de sentirse víctimas de violencia. Y llevan esto encerrado y esto llega a la familia, cuando las mujeres también llega a la familia y se genera un clima familiar que no es el mejor, ¿no? O sea, a veces se replican. Y por supuesto para la sociedad. Si en los trabajos hay violencia, reproducimos esto en toda la sociedad y también naturalizamos otra forma de violencia. En el año 2019, a los 100 años de la Organización Internacional de Trabajo,
se aprobó por unanimidad este convenio, que es un convenio muy importante. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, funciona por convenios entre tres partes: el sector estatal, el sector gremial y el sector empleador. Todos los países representados firmaron este convenio que hacía muchos años se venía trabajando, que es el convenio 190, muy importante. Está ratificado en muchos países del mundo ya, pese a la pandemia y a todas las circunstancias que ocurrieron en el medio. Argentina lo ratificó, es ley, ¿no? O sea, tenemos una ley de violencia en el trabajo que establece un derecho humano a un mundo libre de violencia, es una norma positiva, obligatoria, y que se propone garantizar un ambiente libre de violencia y acoso en el trabajo. O sea, es un objetivo importante. Este convenio, esta ley, habla de un derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, porque son violaciones de derechos humanos y amenaza justamente la igualdad de oportunidades. Un mundo de trabajo violento genera que sea más difícil acceder, el acceso a la promoción y la permanencia en el trabajo. El convenio dice tolerancia cero frente a la violencia y el acoso y propone un enfoque integrado, ya que la violencia afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. O sea, es importantísimo la perspectiva de género, importantísimo tener ¿no? Mirar estas situaciones con perspectivas de géneros, abordar las causas y los factores de riesgo, principalmente, o sea, trabajos nocturnos, las mujeres, las niñas, o sea, todos esos incrementan los riesgos de violencia, y también los grupos vulnerables. Es interesante porque también habla del impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo y cómo se la atiende, cómo las organizaciones atienden o acompañan, o también, bueno, importante también saber si hay medidas de restricción para también tenerlas en el trabajo. O sea, de alguna manera el impacto de la violencia doméstica en el trabajo, algún esquema de licencias, ¿no? Cuando hay estos casos, que ya en muchas administraciones públicas se implementan. Líneas generales y muy rápidamente. En el ámbito personal, ¿a quién le cabe este convenio? ¿A quién se aplica este convenio? A las personas que trabajan en blanco, en negro, cualquiera sea su situación contractual, a quienes están buscando empleo y a los postulantes. O sea, esto es interesante por las entrevistas de trabajo, donde a veces en la propia entrevista se ejerce violencia, a los individuos que ejercen la autoridad, es decir, la violencia o funciones o responsabilidades de un empleador. En este caso, no tiene que ser la violencia, no es solamente la violencia de un superior o de un jefe hacia una persona que está subordinada, como se consideraba antes, que hubiera relación jerárquica. No, para este convenio, ley, cualquier manifestación de violencia, sea vertical, ascendente o descendente, u horizontal entre compañeros, se considera violencia y no debe ser tolerada. Debe trabajarse ese tipo de violencia. O sea, cualquier persona que está subordinada jerárquicamente se considera que puede ejercer violencia, y también esa es una forma de violencia contra el superior. O sea, estamos todos involucrados en este convenio. Los trabajadores asalariados, las personas en formación, los pasantes, los aprendices, los despedidos y también las personas que hacen trabajo voluntario. O sea, es la relación, el mundo del trabajo, todo el universo laboral. ¿A qué sectores se aplica? A todos, público, privado, formal, informal, urbano o rural. O sea, a todos los sectores se aplica este convenio. Bueno, el convenio también presenta desafíos, ¿no es cierto?, en su aplicación. El convenio tiene obligaciones para los estados, para los empleadores y para los sindicatos. Establece mecanismos de prevención, tratamiento y solución. O sea, el Estado tiene que dictar las leyes y establecer mecanismos de solución de conflictos estatales, y también las organizaciones establecer sus propios mecanismos de quejas, y también concientizar, capacitar
los protocolos son una herramienta importantísima, o sea, legislar, sancionar la violencia. También habla de los riesgos, prever la violencia como un riesgo del trabajo. Algo también importante es los ámbitos espaciales a los que se aplica el convenio. El convenio se aplica en todos los espacios, incluso in itinere, ¿no? Como denominamos a los espacios, al traslado de la persona trabajadora hacia el lugar de trabajo. Se aplica in itinere, se aplica en los baños donde se paga al trabajador, en todo el mundo del trabajo. Todo esto es un enorme desafío para los tres sectores. Para los sindicatos bueno, capacitar, concientizar, sensibilizar. Para los estados, todas obligaciones de crear una infraestructura de oficinas que no solo prevengan y trabajan en la prevención, en la capacitación, sino que también provean soluciones adecuadas de conflictos. Y para las organizaciones, ya lo decía, lo mismo. ¿Tendrá este convenio un potencial, como veíamos, un potencial transformador, como se dice ese convenio? Tal vez lo tenga, por ahora no lo está teniendo, por ahora sí la jurisprudencia lo está aplicando. Hay fallos importantes sobre la aplicación de este convenio y lo que se considera violencia, que antes no, antes era necesario probar un acoso, ahora con un hecho aislado alcanza. Se está requiriendo respuestas de las organizaciones y también la existencia de capacitaciones y la existencia de protocolos. Lo que sí que es cierto es que la violencia laboral, como todos los tipos como cualquier otro tipo de violencia, no va a cesar ni va a ceder si no trabajamos en un cambio cultural y de paradigmas para eliminar las desigualdades y para desnaturalizar y visibilizar todos estos hechos. La violencia laboral es realmente un problema, es absolutamente necesario atenderlo. Tenemos una ley, tenemos un convenio, tenemos una herramienta que es importante aplicar. También les quiero compartir con ustedes y aprovechar este espacio para anunciarles, bueno, no es un anuncio porque lo tenemos desde 2019, pero que hace poco, ahora en 2024, se aprobó el nuevo protocolo de prevención y erradicación de la discriminación de la violencia en la Universidad de Flores. Este protocolo se aplica no solo en tanto organización empleadora, la universidad con sus empleados, sino que se aplica a toda la docencia, a todo el ámbito académico, para todo el alumnado, para todos los conflictos o todas las situaciones o todas las dudas que puedan existir en materia de violencia y discriminación. Se establece todo un sistema de solución de conflictos, se establece un órgano asesor, un sistema de atención, y estamos ahora, comenzando el mes de junio, comenzando la difusión de este nuevo protocolo. Así que bueno, culmino este encuentro con este anuncio. Vamos seguramente a tener otra sesión para capacitar y contarles un poco cómo es este protocolo, pero tenemos un protocolo de prevención y la violencia en línea con el convenio 190. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad y que sirva como insumo. Muchísimas gracias por la atención.